Hola, hola, yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Siguiendo con los tutoriales navideños, hoy les traje este hermoso acebo. Lo puedes utilizar como ganchito de cabello o también le puedes colocar un cordoncito dorado por aquí y lo puedes colgar ya sea en el arbolito o en la corona navideña. Por cierto, en el video anterior hicimos un adorno para el arbolito. Antes de empezar con el tutorial de hoy, me gustaría invitarte a suscribirte para que así no te pierdas los próximos tutoriales. Estaré utilizando este hilo que se llama Sinfonía. Este hilo es de 2 milímetros de grosor en estos dos colores, rojo y verde. Lo estaré tejiendo con una aguja de 2.5 milímetros. Estaremos utilizando otras agujas como estas que son laneras y una de coser. Un marcador de puntos, un poco de relleno sintético. También estaremos utilizando hilo de coser en color rojo y tijeras. Empecemos. Vamos a tomar el hilo color rojo y vamos a hacer un anillo mágico. Colocamos la aguja por aquí, sacamos y subimos una cadena. A continuación vamos a tejer 6 puntos bajos, introduciendo la aguja dentro del anillo mágico y cerrándolo. Cuando ya tengan sus 6 puntos bajos listos, van a tirar de este hilo de aquí muy fuerte para cerrar el anillo central. Vamos a empezar la segunda vuelta. Para ello vamos a introducir la aguja en el primer punto bajo que hicimos, sacamos hilo y hacemos un punto bajo. Vamos a colocar un marcador en ese punto para que no se nos pierda de vista. Continuamos. En ese mismo punto donde hicimos el punto bajo, vamos a hacer otro para crear un aumento. En el siguiente punto vamos a introducir la aguja y también vamos a tejer un aumento. En cada punto vamos a hacer un aumento. Cuando ya tengan sus aumentos listos, van a retirar el marcador y en ese punto van a hacer un punto bajo. Colocan nuevamente el marcador en el último punto que hicieron. Y para esta vuelta no vamos a tejer ningún aumento. Esta va a ser una de las bolitas pequeñas. Vamos a tejer punto sobre punto. En total son 12. Ya finalizada esta tercera vuelta, vamos a retirar el marcador. Y en ese punto vamos a estar tejiendo un punto bajo. Colocamos nuevamente el marcador. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Punto bajo sobre cada punto bajo. Ya por aquí tengo mi cuarta vuelta lista. Voy a retirar mi marcador. Y para esta vuelta vamos a hacer disminuciones. Para hacer las disminuciones vamos a ingresar la aguja de esta manera, tomando solo la parte delantera de cada punto. Vamos a ingresarla en el punto 1 y en el punto 2. Sacamos hilo y cerramos. Ya tenemos nuestra primera disminución. Colocamos el marcador y continuamos haciendo disminuciones. Recuerden, vamos a ingresar la aguja en la parte delantera de los dos puntos que siguen. Sacamos hilo, ajustamos un poco y cerramos. En total vamos a estar haciendo 6 disminuciones. Ya por aquí tengo mis disminuciones listas. Ya esta bolita la podemos rellenar. Debemos tener 6 puntos disponibles. Vamos a retirar el marcador y vamos a cortar esta hebra un poquito larga para poder cerrarla posteriormente. Así que cortamos y tiramos del anillito. Una vez hecho esto, vamos a proceder a rellenar la bolita. Para ello vamos a utilizar relleno sintético y con ayuda de una aguja lanera u otro objeto que tenga punta, la vamos a rellenar. Esto lo vamos a repetir
con las otras dos bolitas. Una vez esté rellena la bolita, vamos a enhebrar una aguja como esta, que es la nera, y vamos a cerrar este agujerito. Para cerrarlo vamos a pasar la aguja a través de los puntos, pero de afuera hacia adentro de cada punto, de esta manera. Cuando ya lo hayan pasado por los 6 puntos, van a tirar del hilo para cerrar el agujerito y vamos a pasar la aguja a través de la bolita para ir escondiendo este hilo. De este tamaño vamos a tejer dos, ya que yo voy a estar haciendo una más grande. Si ustedes quieren pueden hacer las tres del mismo tamaño. Ya para terminar esta yo necesito cortar este hilo y listo, ya está mi segunda bolita lista. Ok, vamos a empezar con la bolita más grande. Vamos a empezar con un anillo mágico en donde vamos a tejer 6 puntos bajos y luego una vuelta de aumentos. Vamos a retirar el marcador. Tenemos 12 puntos disponibles. En este primer punto vamos a hacer un punto bajo. Colocamos nuevamente el marcador y continuamos con otro punto bajo en el siguiente punto. Luego vamos a tejer un aumento con puntos bajos. Recuerden que para hacer un aumento deben tejer 2 puntos bajos en un solo punto. Continuaremos con 2 puntos bajos en los siguientes puntos y luego vamos a hacer otro aumento. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Ya he llegado al final de esta vuelta. En total hice 4 aumentos y tengo 16 puntos disponibles. Vamos a retirar el marcador y vamos a hacer un punto bajo. Colocamos nuevamente el marcador y para esta vuelta y las dos que siguen vamos a estar tejiendo puntos bajos en cada punto disponible. Recuerden que son 16. Ya finalizada la vuelta número 6 vamos a empezar a tejer disminuciones, así que vamos a retirar el marcador y en ese primer punto vamos a introducir la aguja tomando solo la parte de afuera del punto 1 y 2. Luego sacamos hilo y cerramos. Ya tenemos nuestra primera disminución. Vamos a colocar el marcador y a partir de esta disminución vamos a hacer 2 puntos bajos en los puntos siguientes, 1 y 2. Luego vamos a tejer una disminución. Recuerden solo pasar la aguja por la parte de afuera de los 2 puntos. Sacamos hilo y cerramos. Esto lo vamos a estar repitiendo, 2 puntos bajos, una disminución hasta finalizar la vuelta. Ya finalizada la vuelta número 7 vamos a retirar nuestro marcador y para esta vuelta vamos a estar haciendo 6 disminuciones. Vamos a introducir la aguja en el primer punto. Recuerden solamente pasar la aguja por la parte de afuera del punto. Sacamos hilo, cerramos y luego vamos a colocar el marcador nuevamente. Continuamos con la siguiente disminución. Y así vamos a seguir hasta lograr las 6 disminuciones. Una vez tengan sus disminuciones listas, es hora de rellenar la bolita y cerrarla. Ya ese paso lo hicimos con la bolita anterior, es lo mismo, así que vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a aprender a tejer las hojas. Vamos a buscar el color verde y vamos a empezar con un nudo deslizado. Luego vamos a tejer 10 cadenas. Ya por aquí tengo mis 10 cadenas, vamos a contar 1 y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a tomar lazada y en el punto que sigue vamos a hacer un medio punto alto pasando hilo por los 3 anillitos.
A continuación vamos a tomar lazada y vamos a hacer un punto alto. Pasamos hilo por los dos primeros anillos y luego cerramos. Vamos a seguir con puntos altos hasta tener un total de 5 puntos altos. Ya por aquí tengo mis 5 puntos altos y nos deben quedar 2 cadenas disponibles. En estas 2 cadenas vamos a hacer un medio punto alto y luego un punto bajo. En este mismo punto, que es el último, vamos a hacer 2 puntos bajos más. Ya por aquí los tengo listos. Ahora vamos a trabajar espejo. Vamos a tomar lazada y en el siguiente punto, como en el lado contrario hicimos un medio punto alto, vamos a repetir y vamos a hacer un medio punto alto. Seguimos con un punto alto como lo hicimos en el lado contrario. Y a continuación vamos a estar tejiendo 4 puntos altos, un medio punto alto y un punto bajo. Ya he llegado al inicio y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado introduciendo la aguja en el primer punto que hicimos. Lista la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a empezar con una cadenita y luego vamos a estar tejiendo 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, luego vamos a hacer 3 cadenas y vamos a introducir la aguja justo por aquí y así formar un picot. En este mismo punto vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a tejer 2 puntos deslizados. En la parte de acá abajo hicimos 3. Ok, continuamos con un punto bajo en el siguiente punto, subimos 3 cadenas y hacemos un picot. Luego vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos deslizados y cuando lleguemos a la parte superior vamos a tejer un punto bajo y un picot igual como lo hemos estado haciendo anteriormente. Cerramos con un punto bajo en este mismo punto y luego repetimos lo mismo del lado contrario, 2 puntos deslizados, luego un punto bajo, 3 cadenas al aire para formar un picot, y cerramos con un punto bajo. Vamos a continuar haciendo lo mismo de acá, 2 puntos deslizados, 2 puntos bajos y un picot, y luego los puntos deslizados hasta llegar al final. De este lado vamos a estar haciendo 4 puntos deslizados. Miren, aquí me salieron 4 puntos deslizados. Como les comenté, vamos a cerrar con un punto deslizado en la parte de abajo y para hacerle un detalle más bonito a nuestra hoja vamos a hacer puntos deslizados en el centro de la hoja hasta llegar a la parte superior. Ya por aquí casi llego al final, voy a hacer uno más aquí en la vuelta de puntos bajos con los picots. Giramos, pasamos este anillito para la parte de atrás, subimos una cadena, cortamos la hebra, tiramos del anillito y esta hebra la vamos a estar escondiendo ya sea con una aguja lanera o con una aguja de crochet más pequeña. De estas hojas yo voy a tejer 2 para poder hacer el adornito. Ya por aquí tengo mis 2 hojas y mis bolitas, listo todo para ser armado. Ok, aquí tienen 2 opciones. Si a ustedes les gusta coser, pues pueden coser las bolitas justo así. Pueden ser las 2 pequeñas de ladito o también las pueden poner de esta manera. Yo las voy a poner de lado y las voy a coser con aguja e hilo primero antes de colocarlas a las hojas. Si ustedes quieren también pueden pegarlas con alguna silicona de su preferencia. Ya está listo mi ramito de acebo. Recuerden que lo pueden utilizar como ganchito de cabello, también lo pueden guindar en su arbolito
o lo pueden colocar en un regalo que vayan a dar. Espero que este proyecto les haya gustado y me dejen sus comentarios para saber qué otras cosas, qué otros proyectos les gustaría ver por aquí. Muchas gracias por tu visita, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.